vamos a trabajar con el primer octeto del número 128 al 191, ¿sí? Entonces, una dirección IP muy popular de clase B con la que podemos trabajar es la 172.16.00. La máscara por default aquí en esta dirección IP de clase B es una máscara diagonal 16. Este diagonal 16, la máscara por default es 255.255.00. Es decir, vamos a tener dos octetos para identificador de red y vamos a tener dos octetos para identificador de host, ¿ok? Quiere decir que ahora vamos a trabajar con el tercer y el cuarto octeto para encontrar los rangos de direcciones IP de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a los requerimientos. Vamos a hacer un ejercicio de subneteo que nos pida, al igual que como los hacíamos con la clase C, vamos a encontrar la nueva máscara de subred y los primeros rangos de subred o IPs para tener 800 hosts por subred. Vean cómo cambian los números. En la clase C podíamos tener rangos de IPs donde encontráramos 20 hosts, 100 hosts, 64 hosts, 30 hosts, 5 hosts, pero aquí ya hablamos de números más grandes, hablamos de una red mucho más grande. Como ya podemos tener la combinación de este octeto y de este octeto para buscar hosts, podemos tener un aproximado de 16,000 hosts por subred, aproximadamente. Entonces, podemos tener este tipo de requerimientos. Son redes grandes donde cada red va a tener, en este caso, esta necesidad o este requerimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un zoom a estos dos octetos. Pero ahora vamos a trabajar, como son dos octetos, con 16 bits. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, voy a poner acá la tabla con la cual vamos a trabajar para hacer la búsqueda de este requerimiento. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está el tercero y el cuarto octeto con el que vamos a trabajar. Y al igual que lo hacíamos con el subneteo de clase C, aquí vamos a poner también la plantilla para conversión de binario a decimal. Nada más que vean esto. En el primer octeto comenzamos en 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y aquí cuando llegamos al punto del siguiente octeto, como es conversión de binario a decimal la plantilla que estamos haciendo, igual empezamos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tenemos nuestra plantilla de binario a decimal. Ahora, como vamos a buscar, en este caso dice host, vamos a comenzar de derecha a izquierda. La parte de host se las voy a poner de otro color, se las voy a poner de color rojo. La parte de host en esta partecita de aquí. Y acuérdense, el primer bit serían 2 hosts. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Y noten aquí qué pasa. Aquí al llegar al punto, no hago el reinicio de la cuenta, sino que sigo con la cuenta. 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, a 8000 y algo, y aquí vamos 2 a la 9, 2 a la 10, 2 a la 11, 2 a la 12, 2 a la 13,
vamos obteniendo los valores en la parte de arriba. ¿Sí se entiende esta parte de acá, cómo va seguido los números para la cuestión de los hosts? ¿Sí notan la diferencia? Sí, profe. Tenemos muchos más hosts, por eso ahora podemos buscar 800 hosts. Aquí ya nada más lo único que les voy a pedir es que al momento de hacer la división o el corte para encontrar el número de hosts, es importante que vean cuántos son los hosts y en qué octeto es donde va a quedar, donde vamos a hacer la segmentación o la división. Tienen que ver en qué parte hacemos esa división. Como andamos buscando 800 hosts, en el primer octeto, a lo más, ¿cuántos hosts podemos tener de acuerdo a esta tabla? 256. Ok, quiere decir que con estos bits de este octeto no nos da. Tenemos que pasar al tercer octeto. Y entonces, aquí tenemos 512 hosts que no nos alcanza para los 800 hosts. Por lo tanto, nos tendríamos que ir a este bit que nos da 1024 hosts. Ahí tendríamos que hacer el corte y seguimos aplicando lo que decíamos, más vale que sobre y no que falte host. Porque al final de cuentas sería dejar a equipos o dispositivos sin una dirección IP. Entonces, el corte lo vamos a hacer en esta partecita, en la parte donde dice 1020, de 512 a 1024, aquí hacemos el corte, ¿sí? Bueno, entonces encontramos el bit frontera aquí en la parte izquierda, tenemos el número 4 en la parte izquierda de la segmentación, pero quiero que noten igual recordando que está quedando en el tercer octeto, no en el cuarto octeto. Entonces, la suma o los saltos de 4 en 4 van a ser en este octeto, no en aquel octeto. Donde quedó la segmentación, donde quedó la división, ahí es donde vamos a hacer la suma propiamente de ese bit frontera. Voy a entonces hacer ahora, ya teniendo lo que es el bit frontera, vamos a sacar entonces ahora los rangos de las subredes. Comenzamos, como les había comentado, siempre en la subred 0. Comienzo la subred 0 y la subred 0 va a iniciar con la primera IP, que es la IP global de toda la red. Entonces, esta va a empezar con el 172.1600. Todavía no sabemos en cuál va a terminar. Ahora, la subred 1, fíjense dónde va a iniciar. Seguimos teniendo, como es de clase B, seguimos teniendo fijo el 172.16. Pero resulta que aquí ya vamos a hacer uso del bit frontera. El bit frontera está en este tercer octeto, ¿sí? Por lo tanto, este es el tercer octeto. Aquí vamos a sumar. En este tercero sumamos el 4 que encontramos del bit frontera. Por lo tanto, aquí empezaría en 4 y el otro lo dejamos en 0. En 4, 0. ¿Notaron dónde sumamos el bit frontera? Ahí tenemos la subred, la subred 2 y la subred 3, la vamos a encontrar igual. Aquí tenemos 172.16. Y acá sumamos el bit frontera. ¿En cuánto comenzaría esto? Muchachos. 8. Exacto, porque el bit frontera es 4. A 4 le sumamos el bit frontera 4, empezaría en 8.0, porque estamos en este octeto. ¿Y esta otra en cuál comenzaría? 12. 12.0. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que ya podemos encontrar los finales de los anteriores. El número anterior al 4, ¿cuál es? 3. 3. Entonces aquí le ponemos 3, pero en lugar de poner los ceros, que es el comienzo, ¿cuál es el final de esto? ¿En qué número termina el final? Si aquí yo empiezo a cambiar todo a ceros y unos,
¿En qué termina? ¿En qué momento llega al final aquí? ¿Qué número sería el número final? Aquí va el 1, aquí va el 2, aquí va el 3. Este sería el 4. ¿En qué momento termina, chicos? ¿Cuál sería el número final? ¿Cómo llego al tope aquí? ¿Hasta dónde paro? Hasta el 128. Paro hasta el 255. Hasta donde todos están encendidos. Este es el 0. Este es el 1. Este es el 2. Este es el 3. Este es el 4. Este es el 5. Así sucesivamente. Y yo pararía o llegaría al tope hasta que todos los bits se encienden, que es el número 255. Este es el primero y este es el último. ¿Por qué les hago esta mención? Porque aquí el número anterior al 4 es el 3 y el número anterior al 0, ¿cuál es? El número anterior al 0, en El binario, 255. el 255. Por lo tanto, aquí el tope es 255. ¿Sí? Entonces, si aquí inició en 4-0, se supone que el anterior, el 3, terminó en el último, que es el 255. Por eso aquí se los pongo en 255. ¿Sí se entiende esa partecita? Sí, profe. Ok. Entonces aquí, ¿cuál sería el término de esta? ¿Cuál sería el término, chicos? Si este está empezando en la 8-0, ¿cuál sería el anterior? 7. ¿7 qué? 255. Exactamente, 255. Este es el tope, porque llegó el 7 y empezó con 7-0, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, hasta 7-2-55. Ahí llegó al tope y de ahí cambió a 8-0. Entonces, si aquí este comienza en 12-0, ¿en qué termina este? 11. ¿11 qué? 255. 255, exactamente. Si hubiera una próxima aquí, le sumamos 4, sería 12 más 4, sería 16-0. Por lo tanto, ¿en cuánto termina esta? 15. 15, 255. 255, exactamente. ¿Ya vieron? Ya trabajamos ahora con dos octetos, el tercero y el cuarto, el tercero y el cuarto, el tercero y el cuarto, y vamos haciendo las modificaciones y los finales, porque ahora tenemos 16 bits, estos 16 que son el identificador de red, esto es lo que queda constante, y esto que es lo host, esto es lo que queda variable, lo que se va a ir modificando, ¿sí? Ya encontramos los rangos, ahora nos falta la nueva máscara de subred, que de hecho ya la tenemos porque ya encontramos los rangos aquí, ya estuvimos encontrando los rangos, ya vimos que va de 4 en 4, lo que es la suma del bit frontera, 0, 4, 8, 12, ¿sí? 0, 4, 8, 12, porque el bit frontera que encontramos fue 4. Y ahora, ya sabemos que la máscara es un diagonal 16. ¿Cuántos bits le vamos a sumar a la nueva máscara? Los que quedaron en la parte izquierda de donde hicimos la segmentación. ¿Vamos a sumar cuántos? 6. 6. Exacto, son estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, la nueva máscara de subred, es igual a un diagonal 16 más 6. ¿Cuánto nos da? 22. Exacto, es un diagonal 22. Entonces tenemos un diagonal 16 más 6. Tenemos que ahora nuestra máscara es un diagonal 22. Quiere decir que hay 22 unos en la nueva máscara de subred. Acuérdense que en la máscara de subred igual se va poniendo en octetos. Por lo tanto, hay 22 unos.
22 unos y los demás son ceros en la nueva máscara. Entonces, la nueva máscara de subred quedaría así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí llevamos los 16 unos, ¿sí? Aquí llevamos los 16 unos y 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, porque son octetos, va de 8 en 8, y todos los demás los ponemos en ceros. Esto habría que convertirlo de binario a decimal. Entonces, ahora tenemos aquí un 255, 255, y tenemos encendidos todos estos 6 menos estos 2. Quiere decir que aquí tenemos un 252.0. ¿Cómo supe que era un 252? Bueno, porque es la suma de 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4. La suma de todo eso nos da 252. O más fácil, todos encendidos es 255, pero si le restamos 3, nos da 252. Por eso tenemos un 252.0. Y con eso terminaríamos pues prácticamente este ejercicio de poder encontrar estos rangos de direcciones IPs de acuerdo a esta necesidad o a este requerimiento de 800 hosts. Hicimos el corte aquí con 1024 hosts, encontramos que el bit frontera era de 4, por lo tanto hicimos la suma de 4 en 4 y lo hicimos en este octeto porque fue aquí donde hicimos la segmentación. Estos bits que quedaron del lado izquierdo son los que le sumamos a la máscara por default, que nos da un diagonal 22, que equivale a este número: 255, 255, 252, 0. Y nuestros rangos van de 1024 en 1024 para satisfacer la necesidad de 800 hosts. Ahora sí, preguntas, dudas. Este es el método de bit frontera, pero... Este es el método de bit frontera. Ajá. Entonces quiere decir que ¿cómo sería? El número que va a cambiar de valor va a ser el primer cero y el segundo cero va a ser el rango límite. Ajá, los inicios y los finales. De acuerdo a esto que les expliqué aquí. Todo, un octeto todo en 0 es este, y el límite es poner todos en 1 es este. Por lo tanto, estos son los inicios y esos son los finales. No siempre va a quedar así, porque depende de los requerimientos. En este caso, el requerimiento fue de 800 hosts. Por eso el corte lo hicimos aquí y esto lo ponemos en 0 y en 255. Pero si nos piden, por ejemplo, que cada rango sea de 110 hosts, el corte lo tendríamos que hacer acá. Y entonces ya no es 255, ya se hace un ajuste acá. Entonces hay que ir checando. Aquí como si es en esta parte, por eso los inicios son en 0 y los finales son en 255.